Episodio 9. La persona adecuada en el lugar adecuado. Mao Mao no podía decir lo que pensaba, pues ella conoce una doncella con conocimientos médicos que junto a su maestro creó y utilizó la medicina de la resurrección, aquella mítica medicina que pone a las personas en un estado de animación suspendida, así que solamente se rió nerviosamente. Uno de los ingredientes de dicha medicina son las flores de mandala, que son extremadamente venenosas. Por otra parte, Aduo renunció al puesto de consorte principal y abandonó el palacio interior, por lo que actualmente vivía en una villa. Solo porque vive en un lugar diferente, no quiere decir que tiene una vida diferente. ¿Cuál es la diferencia entre la villa y el palacio interior? Pensaba Mao Mao mientras se mecía en el interior de un carruaje, el cual ahora pasaba traqueteando por la entrada de la villa de Aduo. Esperen aquí. Un guardia detuvo el carruaje en la entrada para una rápida inspección. En este lugar no solo vivía Aduo, aquí también vivían escondidos todos los niños que no pueden mostrarse al público mientras tengan recuerdos del clan Shi. Desde el interior del carruaje, Mao Mao podía escuchar las voces de estos niños y también la de Suirei, ya que todos estaban aquí bajo la protección de Aduo. Originalmente se suponía que Chou-ou, aquel jovencito que siempre estaba haciendo bromas en el barrio del placer, también estaría aquí. Sin embargo, debido a los efectos secundarios de la medicina de la resurrección, perdió la memoria y ahora puede recorrer un camino diferente al de los demás niños. Tengo que mirarlo a largo plazo, pensó Mao Mao al recordar a Chou-ou. Teniendo en cuenta la esperanza de vida, Aduo morirá antes que todos los niños, a menos que alguno se enferme o se lastime gravemente. Este hecho hacía que Mao Mao se preguntara si habría alguien que guardara sus secretos y los cuidara, ya que ellos habían pasado por tantas cosas y valientemente aguantaron hasta el final. Entre estos niños que paseaban por la villa había dos hombres. Bueno, en realidad eran dos mujeres vestidas de hombre. Tal vez sea porque a Aduo y a Suirei les resultaba fácil moverse con esa ropa, o tal vez sea solo su pasatiempo, pero a ambas les gustaba vestirse como hombre. Lady Aduo, ha pasado mucho tiempo. Chue, la juguetona dama de compañía de Mao Mao, saludó cortésmente con una reverencia y Mao Mao inclinó la cabeza de la misma manera en señal de respeto. Mao Mao se sentía extraña en este momento, pues la última vez que había visto a Lady Aduo fue cuando ella le hizo una confesión sobre su parentesco con Jinshi. Sin embargo, no es que haya pasado mucho tiempo, respondió Aduo y después le pidió a las criadas que mantuvieran a los niños alejados de ese lugar, por lo que inmediatamente se los llevaron. Te admiro. Mao Mao no podía evitar pensar así cada vez que viene a esta villa. ¿Me acompañas? Sí. Debido al contenido de la conversación, tanto a Mao Mao como a Aduo les gustaría tener una charla privada en una sala separada. Un día después de haberse reunido con los médicos del emperador de Li, Mao Mao vino a preguntarle a Suirei sobre la anestesia. ¿Podemos hablar? La razón por la que Suirei aceptó la propuesta de Mao Mao fue porque también quería pedir prestada su ayuda. Por el momento, los médicos estaban trabajando duro para brindar un mejor tratamiento al emperador, pero no estaban seguros acerca de la anestesia. Todavía había mucho margen de mejora. Bueno, en este caso, me aferraré a la paja, ¿eh? De un momento a otro, Mao Mao fue guiada a una habitación de la villa en donde había una pequeña mesa con 4 sillas. La criada preparó té y después de servirlo salió de la habitación, por lo que en este momento solo había 4 personas en la sala: Aduo, Suirei, Mao Mao y Chue. Las 3 se sentaron en las sillas. Bien, escuché que Midori tiene algo que hacer, pero ¿qué tipo de negocio es?, preguntó Aduo mientras cruzaba las piernas y miraba fijamente a Mao Mao. Me gustaría tomar prestados los conocimientos médicos de Midori. Suirei se sorprendió al escuchar a Mao Mao llamarla por su otro nombre, pues nunca lo había hecho y pensaba que la boticaria siempre la llamaría Suirei. No tengo ninguna opinión, seguiré las órdenes de Lord Ata. Midori y Lord Ata eran los nombres falsos que utilizaban Suirei y Lady Aduo cuando se vestían de hombre para salir de la villa o reunirse con personas para hacer negocios. Eres un tipo tan aburrido. Aduo, en su disfraz de Lord Ata, sostenía una pipa en la mano y la hacía girar entre sus dedos. No es que en realidad fumara, solo jugaba con la pipa porque al parecer le ayudaba a pensar. Este hábito también lo tenía Jinshi, aunque él suele hacer girar su pincel. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga Midori? Al escuchar las palabras de Aduo, Mao Mao de inmediato sacó el equipaje que trajo consigo y le mostró una fina caja de madera. Al abrir la tapa, se podía ver el contenido, que era un trozo de papel, carbón y repelente de insectos para evitar la humedad. ¿Qué es esto? Mafusan. ¿Conoces la medicina Mafusan? Solo he oído hablar de ella una vez.
Es como un cuento de hadas, ¿no? Parece que sí. Suirei leyó en silencio la hoja del libro restaurado y, eligiendo cuidadosamente sus palabras, le preguntó a Mao Mao, ¿qué haría si esa droga realmente existiera? No sé qué hacer. ¿Puedo decir que contiene una flor de mandala? Está escrito aquí, pero no es medicina, es veneno, ¿verdad? ¿Para qué lo ocupas? Duo se limitó solo a observar la escena, mientras que Chue quería unirse a la conversación entre Mao Mao y Suirei. Es para cirugía, respondió sinceramente Mao Mao. Suirei no dijo nada, pero asintió mientras en su rostro mantiene una expresión expresiva y después dijo, para aliviar el dolor de la cirugía, una vez decidí detener mi corazón. Suirei estaba hablando de la medicina de resurrección que una vez hizo. ¿Lo quieres? No es tan malo. No hablarías al punto de perder el conocimiento. Sería mejor que te detuvieras. Suirei en realidad no estaba nada entusiasmada. Las flores de mandala son extremadamente venenosas. Por el bien del paciente, no les haré sentir dolor. Es completamente comprensible hacerlo, pero así como Mao Mao, el hecho de que incluso los pecadores más pecadores vengan a pedir prestada sabiduría es un acto mucho más desesperado. Si se considera una situación de estancamiento, ¿contra qué tipo de persona debería usarlo? Suirei era muy inteligente. ¿Estás insinuando eso? Solo puedo decir que eres una persona respetuosa. Realmente, Mao Mao no podía confirmar nada con sus palabras. Sin embargo, Duo entendió. Por casualidad, ¿ha recaído la enfermedad de ese tipo? Eso es una falta de respeto. Pensó sorprendida Mao Mao. Para Duo, ese tipo probablemente significaba el emperador. Ahora bien, ¿cómo puedo responder? Mao Mao se mortificaba mentalmente al no estar segura de cuánta información podría mencionar sin revelar la condición exacta del paciente, por lo que Mao Mao miró discretamente a Chue, que estaba a un lado de la habitación, pero ella solamente le sonrió, así que Mao Mao decidió continuar. No sé quién es, pero ¿cómo era su condición en ese momento? Mao Mao le preguntó a Duo sin mencionar el nombre del paciente. Sí, recuerdo que estuvo mal, incluso más que yo. Los registros de los médicos de ese entonces probablemente sean más precisos. Si pudiera hablar de eso... Bueno, se trata de la pelea con la abuela. Duo parecía recordar todo muy bien. Bueno, aunque sea una abuela, ella es una persona muy fuerte, así que si yo le diera un nombre sería mujer, pero supongo que también debería decir emperador. Chue gimió, pero hizo un círculo con sus manos, así que Mao Mao siguió hablando. ¿Estás hablando de la emperatriz de ese entonces? La emperatriz es bastante fácil de entender. ¿Quieres saberlo? El príncipe heredero era una persona rebelde. En ese entonces enfermamos. El intenso dolor era similar al mío. Incluso escuchaba cómo se quejaba todo el tiempo. Quería que lo hiciera, pero realmente parecía estar pasando por un momento difícil a mitad de camino. Explícame. Chue le suplicaba a Mao Mao con las manos, pues en realidad no estaba entendiendo nada. Lady Duo, eso no está bien. Tiene que ser clara al respecto. A la señorita Chue le resultará difícil informarlo. Supongo que está bien, ya que no hay nadie más. El resto está bien vigilado por Chue. Ya. Señorita Chue, creo que tendrá que trabajar horas extras. Perdóname. Los ojos de Duo tenían una mirada nostálgica. Entonces dejó de jugar con la pipa y bebió de su taza de té. ¿Qué tipo de disputa tuviste con la abuela? Me pregunto si está bien decir eso. Bueno, supongo que está bien. Ella parece haber tenido síntomas de demencia en el pasado. Mao Mao y Suirei reaccionaron rápidamente y Chue, sin prestarle mucha importancia a la conversación, empezaba a comerse los dulces que estaban sobre la mesa. Luego, la política y esas cosas. Parece que fue una situación peligrosa. Fue solo una cuestión de ser descuidado hasta cierto punto. No es como si se hubiera olvidado de algo. Mao Mao pensó que eso sería imposible. Si te digo provincia de Issei, hace 18 años, lo entenderás. Entonces no hay nada que podemos hacer al respecto, pensó lamentablemente Mao Mao. Esto ya se estaba convirtiendo en una historia sobre Mao Mao corriendo por todos los lugares de la capital occidental el año pasado. En el momento en que se enfermó el emperador, parece que se habían enviado al palacio documentos sobre la rebelión del clan Yi. Debido a algún error, se le había estampado el sello del emperador anterior. Con respecto a este asunto, el actual emperador notó algo inusual en la emperatriz. ¡Qué miedo!
pensaba Mao Mao. Estas personas, aunque son parientes, no siempre se ven cara a cara. Sobre todo aquellas personas que se quejan de quién se puede decir es la persona más poderosa del país. No obstante, incluso si hubiera algunas señales de la enfermedad, no había manera de que se le pudiera hacer recomendaciones. Mao Mao trató de ponerse en los zapatos del emperador cuando aún no era emperador y pensó que si su abuela estuviera a cargo de todo y su verdadero padre fuera solamente un títere y ella fuera el príncipe heredero, tratando de hacer su propia voluntad como príncipe heredero, realmente estaría pasando por una etapa mentalmente agotadora. Pero los síntomas desaparecieron después, ¿verdad? No sé si fue algo bueno o malo, pero la emperatriz y el emperador fallecieron uno después del otro. En ese momento el príncipe heredero estaba ocupado con su propia ceremonia de coronación, pero el trabajo fue sorprendentemente fácil. En otras palabras, con el fallecimiento de los antiguos gobernantes, se había eliminado la causa de la carga mental del príncipe heredero. Parece que así fue. Además, parece que pudo recuperarse durante el periodo de luto. Tengo que preguntar, ¿cuál fue la causa de la muerte de la emperatriz? No te preocupes, no fue un asesinato. A juzgar por su edad, estaba senil. La emperatriz era mayor y el emperador anterior también tenía más de 60 años, por lo que se trataba de una línea de muerte natural, o eso quería creer Mao Mao. Si vuelve a pasar, me pregunto si tendré algo de qué preocuparme otra vez. Sería una fuente de problemas entonces. En ese momento, Mao Mao recordó a los parientes del actual emperador. Además de la emperatriz, hay otra persona que tiene el título de hermano menor del emperador, y aunque se alejó todo un año del gobierno central para luchar con las langostas, para él, todo esto debe representar una gran parte de su carga mental. Al emperador probablemente no le importaría si fuera su hijo biológico. Hermano menor del emperador. Suire suspiró profundamente. Aduo mencionó que su precioso hijo había marcado su vientre con el sello marrón dorado de la actual emperatriz. ¿Lady Aduo lo sabe? Se sorprendió Mao Mao. Bueno, después de todo, Jinshi también es hijo biológico de Lady Aduo. Mao Mao sacudió la cabeza en señal de negación. Más aún, no creo que mis conocimientos sean de mucha ayuda. ¿No habrías escuchado si se tratara de mi vida? No puedo envenenar a su preciosa madre y poner en riesgo la vida de Lady Aduo. A lo que me refiero es a la resurrección, que es veneno solo de nombre. No es veneno. Es medicina si sigues las instrucciones. ¿Puede haber alguien que atrape a Lady Aduo? ¿Aún quieres hacer eso? La historia de Suirei tiene más de una verdad. En la villa de Lady Aduo hay una investigación y muchas cosas peligrosas por las que la pudieran culpar. Incluso sería malo si solo descubrieran que Lady Aduo tuviera un esposo. Aunque fue expulsada, se encuentra en una situación extraña ya que está aislada del palacio interior. Dependiendo de la facción, no me sorprende que se les pueda considerar enemigos políticos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna manera de convencerte? Mao Mao pensó casi derrotada. De pronto sucedió algo inusual en Mao Mao, y es que recordó el nombre de otra persona. Esto es extraño, sobre todo porque es un nombre que había escuchado recientemente. El verdadero misterio sería si este evento fue antes de este encuentro o lo recordó gracias al encuentro con Suirei. Taisen. Después de escuchar este nombre, en una fracción de segundo, el rostro sombrío de Suirei se volvió aún más tenebroso. Sí, ese médico de la corte real que hace 3 años te culpó y que fue interrogado y degradado. Al parecer, solía ser un excelente médico. Suirei apartó la mirada de Mao Mao y miró hacia otro lado. ¿Eso es verdad? La única razón por la que Suirei se acercó al Dr. Taisen fue para absorber sus conocimientos. Escuché que era particularmente hábil mezclando anestésicos. Suirei se quedó sin palabras. Aduo y Chue no se atrevieron a decir nada y solo observaron la escena en silencio. Él te estaba buscando, aunque no sé para qué o lo que esté haciendo. Solo quiere matarme. No, de hecho, parecía preocupado. Al menos para Mao Mao, Taisen no parecía tener intenciones asesinas hacia ella. Es cierto que el médico encargado de la gestión de medicinas del palacio en ese entonces fue degradado y se sintió muy decepcionado por lo ocurrido con Suirei, tanto así que reprobó el examen de selección. ¿Me estás pidiendo que me disculpe con él? No, nunca hablaré de ti. Señorita Chue, espero que no estés en problemas. ¿Cuándo hable, esposa?, dijo Chue adoptando una linda postura a su manera. Entonces tendremos que destruir la evidencia. No lo diré, no lo diré, no diré nada perturbador. Por favor, prométemelo.
Mao Mao le dijo autoritariamente a Chue. Creo que Tyson era malo. Sobre todo, su conocimiento era de respeto. Pensó Mao Mao. No sería bueno transmitirle sus conocimientos a ese tranquilo médico. Mao Mao pensó que había algo que Suirei también reconoció honestamente. No sé si ayudará. Sí, pero al menos en lo que respecta a la cantidad de experimentos con medicamentos que contengan mandala. Tiene mucha experiencia, probablemente más que nadie. Mao Mao sabía que Suirei estaba realizando experimentos sacrificando muchos ratones. Luego empezó a experimentar con ella misma, dando como resultado que sus manos ahora estaban temblorosas. Estas son las consecuencias de realizar experimentos con drogas. Midori, cuantos más casos haya será mejor. Solamente si nos proporcionas los registros de tus experimentos, puedes ayudarnos a reducir el riesgo en los experimentos que se realizarán a partir de ahora. Mao Mao miró a Suirei como si no quisiera dejarla escapar. No quiero probar la medicina de resurrección de repente con el maestro. Puede haber otros pacientes que lo prueben, para luego ser utilizado por el paciente final. Si es así, ¿qué te parece? Junto con el experimento farmacológico actual, los médicos nos preguntamos si se puede utilizar durante la cirugía. Quizás puedas intentarlo, pero aún existe un peligro. ¿Qué se puede hacer con el dolor? Quizás sea mejor que no utilices la medicina. Mao Mao tenía su propia opinión al respecto, pero por ahora no podía hacer nada más que cerrar los ojos. Suirei dejó escapar un suspiro como si se hubiera rendido y después dijo, ¿puedo hacerlo? Mientras miraba a Lady Aduo. Aduo estuvo de acuerdo y al ver que Suirei había aceptado ayudar, Mao Mao apretó el puño triunfalmente. Está bien, por favor espera un momento. Creo que la señorita Chue le dijo a su cuñado que ya se había comido el pato que tenía. ¡Es delicioso comerlo! Así es, el pato casero es delicioso cuando es joven. Mientras esperaban a que Suirei regresara, Aduo, Mao Mao y Chue decían muchas tonterías, parecían un grupo de gorriones. Este era un momento divertido, pues Chue hizo trucos de magia y algunas bromas que a Mao Mao le parecían familiares por ser chistes que se decían en el barrio del placer y que no había escuchado en mucho tiempo, pues los únicos chistes que no son bien recibidos en los tribunales son los chistes del barrio del placer. Y en las conversaciones triviales, estas bromas dejaban mucho que desear. La conversación seguía, aunque Mao Mao pensaba que ya estaba diciendo algo estúpido. Pero cuando se trata de nuestros patos, son astutos y toman a los niños como aliados. Eso es lo que hago, gracias a... Ya estoy de vuelta. Bueno, incluso si esta fuera una droga que causara la muerte temporalmente, no sientes ningún dolor. Sí duele cuando te despiertas. Suirei le entregó a Mao Mao el registro de sus experimentos con la medicina de la resurrección. El diario de Suirei tenía muchas frases que pronunciaba sin motivación alguna, pero por lo menos su escritura era clara. Vale la pena. Por si acaso, anoté aquí el conocimiento de Shao, aunque no lo he verificado. Entonces... Dentro de los registros que Suirei le dio a Mao Mao, había una anotación que decía marihuana. Shao era el país vecino de Li y su antigua sacerdotisa también estaba siendo refugiada en la villa de Aduo. Si quieres dejar de sentir dolor, existen otros medicamentos que puedes usar. Después de mencionar esto, Suirei escribe algunos ejemplos. Creo que este no es bueno. ¿Por qué? El efecto se debilita. Al principio funciona bien, pero es adictivo y una vez que el cuerpo se acostumbra, ya no es efectivo. Mao Mao negó con la cabeza. No creo que te guste un poco de alcohol. Debería ser lo suficientemente eficaz la primera vez. La forma más común de usarlo es tomar con alcohol caliente. Ciertamente, el dolor desaparecerá, pero ¿no crees que mejorará la circulación sanguínea? La intoxicación adormece el dolor y no existe un anestésico perfecto. Solo tenían que encontrar algo que de alguna manera ocasionara pocos efectos secundarios y funcionara dentro de sus circunstancias. ¿Qué pasa con la acupuntura? Parece que ya has pensado en eso. ¿Funciona dependiendo de tu constitución? Aunque eso cambiará. De alguna manera sobre eso, da miedo cuando te vuelves loco por el dolor. Te lo explicaré y te pediré paciencia. No sería decapitada la persona que deje inconsciente al emperador por lesa majestad. ¿Qué hace que una persona consciente pierda el conocimiento? La acupuntura por sí sola no te hace sentir mejor. Estoy segura de que un solo método no será suficiente para cortar su estómago. Mientras Mao Mao y Suirei hablaban, Chue seguía devorando los dulces que había en la mesa. Todos los médicos deben haberlo probado muchas veces, dijo Suirei mientras hojeaba los registros de sus experimentos. Estoy segura de que lo han estado haciendo. Quizás lo que estamos hablando ya se haya hablado en otras instituciones médicas.
Estoy de acuerdo. No hay atajos en la medicina. El número de casos y el número de juicios son importantes. Los medicamentos son difíciles. No es tan simple como reducir la dosis a la mitad para que el paciente duerma la mitad del tiempo. De tanto hablar, Sweetie debía tener sed, así que dijo esto mientras tomaba té. Sí, una dosis extraña no funcionaría en absoluto. Mau podía entender esto porque también había estado experimentando con medicamentos en sus propias manos. ¿Puedo expresar mi opinión personal? Creo que el preoperatorio y el postoperatorio son más importantes. No creo que la anestesia sea tan importante como con cualquiera. Simplemente no sé cómo es el emperador, pero ¿es alguien que rechazaría la cirugía solo porque no está seguro del método de tratamiento? ¿Qué es el preoperatorio? Lo sabrás después de la cirugía. Sí. Hay casos de muerte por supuración después de una cirugía abdominal. ¿Está dispuesto el emperador a someterse a una cirugía? ¿La gente que lo rodea aprobará la operación? Por lo que se sabía, Jinshi y otros funcionarios de alto rango eran los que tomaban las decisiones. Ese no es el alcance de nuestro trabajo. Por eso sería más eficiente para ti investigar sobre los medicamentos postquirúrgicos. Y yo continuaré enviándoles lo que he aprendido sobre la anestesia. Sí, entiendo. Mau se guardó las notas que le dio Sweetie. Tal vez Tyson vea lo que escribí y pregunte por mí. No vamos a mostrarle esto. Bueno, si pregunta, le diré que esto era algo que se había quedado en tu habitación. No solo se puede ver el contenido, sino también la letra. Por favor, respondió Sweetie. Debe ser cierto que Sweetie respeta a Tyson. Es por eso que no quiere que se involucre. ¡Ay! Mau se dio una palmada en ambas mejillas con las palmas de sus manos mientras pensaba. Haré lo que pueda y dejaré lo que no puedo hacer. Pues no creía que pudiera hacer todo ella sola. Mau pensó que sería bueno si fuera capaz de ser arrogante y pensar que podría hacerlo todo ella sola.